cómo funcionan los dominios cognitivos. Es decir, el cerebro, ¿cómo aprende? Todos los que nos dedicamos al neurodesarrollo debemos de conocer el desarrollo ordinario. Pedagogo, fisioterapeuta, logopeda, el equipo trabaja de manera transdisciplinar. La atención indirecta es igual que el oxígeno que estamos respirando ahora mismo. No lo veo, pero si no lo respiro, me muero. Y tanto los profesionales como la familia trabajan de manera conjunta, estableciendo objetivos funcionales. Cuanta más información obtengamos, mejor. Hay que saber, pero hay que saber hacer. Tiempo, preparación y comunicación. Bienvenidos y bienvenidas a Creciendo Conscientes. Una voz, compi, que vamos a crear. Alta y clara. Va a resonar. Muchísimo. Esperemos que lo haga. Detrás de esta voz, impulsando esta voz, estamos Alejandra y Beatriz. Llevamos ambas casi 20 años en el desarrollo, dedicándonos al desarrollo infanto-juvenil. Al acompañamiento a familias. Y 13 años juntas. 13 años que empezamos nuestra andadura, nuestra aventura juntas. Son 13 años que para muchos han sido muy intensos. Y hemos aprendido mucho y hemos acompañado mucho. Hemos estudiado mucho. Y tenemos un gran recorrido detrás de esos 13 años, que hace 13 años que fundamos Creixent, ¿no? Nuestros centros de neurodesarrollo, que en él cada día vertemos un poquito de nuestra alma e intentamos dar lo mejor de nosotras, acompañando a las familias y gestionando los centros que tenemos. Actualmente dirigimos nuestros centros y acompañamos a las familias dando nuestros trocitos de alma. En Creciendo, ¿no? En este podcast, la idea que tenemos es primero agradecer muchísimo la oportunidad que tenemos, dado que estamos en constante crecimiento, ¿no? Tanto profesional como personal, y el poder aportar ese poquito nuestro, ese punto de inflexión para poder cambiar la sociedad de mañana. Con esta voz, ¿no? Cuando tú y yo hablábamos, ¿no? De que poder compartir con quien quiera, ¿no? Escucharnos, poder compartir temas sobre crianza, maternidad, paternidad, sobre educación, sobre conceptos antropológicos y filosóficos, utilizar esta voz para poder hablar de relaciones sociales, de emprendimiento, de maternidad, de mujer, de gestión de centros, de liderazgo. Al final, un montón de temas, ¿no? Un sinfín de temas que nos van a ayudar en nuestro crecimiento tanto personal como profesional, como en la sociedad en general. Sí, creemos en el nombre, ¿no? Creciendo Conscientes. Uno de los valores que tienen los episodios y la voz es dar valor y llegar a ese pensamiento, a una reflexión, a ese punto de inflexión que pueda contribuir a cambiar las acciones y comportamientos y aportar un granito de arena a que esta sociedad pues sea cada vez mejor. ¿No? Cuando hablábamos de cambiar la sociedad del mañana, pero ¿cuándo empieza el mañana? Hoy. El mañana es hoy. Comenzamos. Bienvenidos y bienvenidas a Creciendo Conscientes, un podcast donde hablaremos de crianza, educación, desarrollo, emprendimiento, gestión y liderazgo de centros, crecimiento profesional y personal, cuestiones antropológicas y filosóficas y mucho más. Y todo ello lo hablaremos de forma aterrizada, para que la información la puedas llevar a la práctica diaria. Somos Beatriz y Alejandra, fundadoras de Creixent, un centro de neurodesarrollo y de la metodología Creixent 2.0. Si eres madre, padre o profesional del sector, este es tu espacio. Empezamos. Comenzamos con el primer episodio de Creciendo Conscientes, el primer episodio con esta voz. En él vamos a tratar sobre qué es un centro de neurodesarrollo, vamos a explicar qué profesionales intervienen en él, queremos que conozcas los servicios que podemos obtener y cómo se trabaja en este tipo de centros.
Entonces, Luego al final daremos unos indicadores que te ayudarán a tener información por si alguna vez necesitas ir a un centro o acudir a un centro de neurodesarrollo, que puedas tomar la mejor decisión. La mejor decisión posible. La información es poder. Exacto. Entonces vamos a ello. Vamos allá. ¿Qué es un centro de neurodesarrollo, compi? Es un palabra, ¿eh? Sí. Para empezar hay que entender qué significa esa palabra. Cualquier persona que haga búsqueda en Google va a encontrar muchísimas definiciones. Si coinciden todas en algo, coinciden en palabras clave, coinciden en trabajar con carácter interdisciplinario, profesionales del ámbito socioeducativo y sanitario para ayudar a cualquier necesidad o problema que se dé en el neurodesarrollo, tanto desde la infancia hasta la adolescencia. Entonces, tanto tenga sospecha diagnóstica o riesgo de padecer. Esto es importante. Un trastorno o una riesgo sospecha. de padecerlo. Pero para hablar de neurodesarrollo tenemos que hablar de... ¿Qué es el desarrollo? ¿Qué es el desarrollo, no? Sí, y es muy importante porque ayuda a contextualizar el desarrollo. Siempre el cerebro necesita categorizar, así aprende fácilmente. Y así lo hemos aprendido, ¿no? Lo dividimos en áreas para entenderlo mejor. Aunque todo fluye, el desarrollo acontece de manera armónica. Esto es muy importante. Movemos las manos, que ayuda a entenderlo porque fluye muchísimo. No podemos separar una área de otra, y ahora pondré un ejemplo. Las áreas son área motora, área adaptativa, área cognitiva, área comunicativa y área social. Pongamos un ejemplo de lo que hablábamos. Por ejemplo, un niño que tenga dificultad en los trastornos de sonidos del habla, antes se conocía como dislalia, puede verse alterado el juego con sus iguales. Entonces, hay que diferenciar que no tiene un problema de interacción con sus iguales, sino que tiene social. No, claro, no hay una habilidad social. La habilidad social, la interacción social acontece, sino hay un problema en la comunicación, en el lenguaje. Hay una dificultad, exacto. Entonces, como esta área, ¿no? Como esta área social se ve afectada por otra área sin tener ninguna afectación directa sobre ella. Exacto. ¿No? Entonces, como un área del desarrollo puede afectar sobre las otras. Por eso decimos, ¿no?, que ese desarrollo acontece y tenemos que garantizar que se dé y acontezca, preparando el ambiente, preparando el entorno, los adultos que preparamos la comprensión, todo. No poner el foco en esa dificultad solamente, sino en cómo el entorno va a incluir y va a ayudar a que se desarrolle, a crear oportunidades de aprendizaje. De manera que equilibrada, muchas veces se habla de holístico, ¿no? El desarrollo es holístico e integral. Y es por esto, porque tiene que ser sobre las 5 áreas y las 5 a la vez. Sí. Muy importante. Muy importante. También aclarar que cada niño y cada niña tiene un desarrollo. Evitemos, muchas veces se compara el niño que camina a esta edad, que habla a estos meses. Sí que hay una escalera del desarrollo, hay unos hitos del desarrollo que ayudan a comprender y a entender por dónde va. Pero cada niño es independiente, como decían las abuelas, madura cada uno a su tiempo. Sí. Y es cierto que a veces tenemos un niño que a nivel motor ha madurado un montón. Podemos encontrarnos un niño de 13, 14 meses que camina, corre perfectamente, pero que a nivel emocional o a nivel social es súper inmaduro. No pasa nada. Llegará a un punto donde se va a equilibrar, el desarrollo va a tendir a equilibrarse. ¿Vale? Pero en edades más avanzadas. Y sí que es cierto que hay ventanas del desarrollo, como tú acabas de decir. Por ejemplo, tenemos una escalera, ¿no?, de desarrollo para intentar medir. Pero cuando son pequeñitos los niños, antes de los 3 años, esas ventanas son muy amplias. ¿El niño tiene que caminar a los 11 meses? No, porque esa ventana nos dice que hasta los 18 meses podría estar abierta, ¿no? Entonces, no sé cómo poner la palabra correcta, ¿no?, pero que tenemos un margen para el desarrollo, ese desarrollo equilibrado y armónico que se debe dar. Nosotros como papis o profesionales
tener en cuenta que se esté dando, tenemos que tener en cuenta que se está dando todo todo a la vez, ¿vale? Hemos hablado qué es un centro de neurodesarrollo, qué es el desarrollo. Vamos a hablar, antes de terminar esta parte, qué tipos hay. Bueno, podemos encontrar un centro de neurodesarrollo, un gabinete de psicopedagogía o un centro específico. Vamos a diferenciar. Un centro específico es cuando un niño tiene, por ejemplo, una dificultad en el lenguaje hablado, pues acude al logopeda para que trabajen e intervengan. Específico también cuando ha nacido un hermanito, hay problemas o dificultades con los que se supone que son celos, y pues vas a un psicólogo especialista en familia, en asesoramiento, para que dé unas pautas y ayude a que esa convivencia pues vaya mejor, que mejore. Entonces son centros específicos, a un profesional específico. Luego contamos con los gabinetes de psicopedagogía, que tienden a confundirse, y un gabinete de psicopedagogía es cuando se aborda lo que primero se ve, como la puntita la punta del iceberg, ¿no? Que siempre decimos y visualizamos la metáfora. Puedes ver una dificultad de aprendizaje, por ejemplo, en la lectoescritura, siempre temas recurrentes, dificultades en el colegio. Y piensan, o se puede tender a pensar que hay una dificultad, pues vamos a... Únicamente académica. Únicamente académica. Sí, se puede trabajar, por supuesto, en un gabinete de psicopedagogía, pero ¿qué hacemos a diferencia en un centro de neurodesarrollo? Vemos, analizamos qué hay debajo de esa dificultad, qué hay debajo de la punta que se ve sobre el mar del iceberg, y vemos qué puede estar alterado, no acontecido, es inmadurez, qué pasa ahí. Y además, en un centro de neurodesarrollo, desde distintas áreas. Como hemos hablado del desarrollo, esas distintas áreas, trabajamos distintos equipos, un mismo equipo, pero distintos profesionales de distintas disciplinas, que luego ahora más adelante vamos a comentarlo, cómo son los equipos en un centro de neurodesarrollo. Entonces, para resumir un poquito, tenemos centro de neurodesarrollo que aborda la persona y la familia y el entorno, se valora y se interviene. Gabinete de psicopedagogía para dificultades de aprendizaje específicas. Vamos a trabajar una discalculia, una lectoescritura. Que no aprende a leer, enseñamos a leer. Que no tiene velocidad de lectura, velocidad de lectura. Que hay que orientar en temas muy específicos. O centro específico, acuda al psicólogo, acuda a la logopeda o acuda a la fisiopediátrica, por ejemplo. Sí, en estos centros específicos, recalcar un poquito que no son centros donde haya un psicólogo, un logopedia, un logopeda, un TEO. Entonces ya hablaríamos de un centro de neurodesarrollo. Cuando hablamos de centros específicos, hablamos de un centro donde solo hay psicólogos. No hay otros profesionales. Entonces trabajan únicamente temas concretos. Muy importante. Para hablar un poquito de qué profesionales estamos interviniendo en un centro de neurodesarrollo, pues aproximadamente, si hemos hablado de desarrollo, de esas 5 áreas de desarrollo, pues los profesionales que trabajamos somos profesionales especializados en esas diferentes áreas. Habitualmente lo más común es que nos encontremos neuropsicólogo, hablo en masculino, pero podría ser un término totalmente genérico, neuropsicólogo, psicólogo, terapeuta ocupacional, pedagogo, fisioterapeuta, logopeda. Más o menos son unos 6 profesionales, unos 6 perfiles profesionales, podrían ser 7 porque hay algún perfil más, o podría ser alguno menos, también dependiendo de qué características de población atiendan esos centros, por la ubicación donde están o por si es un centro privado, un centro público, podrían diferenciarse un poquito. Pero en general hablaríamos de esos 6 perfiles profesionales. Y lo relevante aquí, vamos con la definición de un centro de neurodesarrollo. Hablamos de que es un centro interdisciplinar. Pues el equipo trabaja de manera transdisciplinar. ¿Qué significa esto? Los profesionales que trabajan en un centro de neurodesarrollo deben trabajar de manera conjunta, cada uno desde su conocimiento, desde su especialidad, pero tienen que trabajar el mismo objetivo. Y ese objetivo se tiene que trazar conjuntamente con la familia y se tiene que coordinar con el resto de compañeros que están abordando ese caso.
Aquí porque hablaremos un poquito más del equipo trans un poquito más adelante, ¿vale? Porque es un concepto bastante complejo de entender y daría, si quisiéramos, para hablar solo un día de este tema tan interesante. Ahora, para intentar contextualizar un poco, hablamos un poquito de los paradigmas, ¿no? De ese paraguas, bajo qué paraguas o bajo qué paradigmas aborda un equipo transdisciplinar. Tenemos los modelos clínicos, que son los que hasta ahora estábamos trabajando con ellos. Actualmente están un poco desfasados ya, pero se pueden. En algunos casos todavía es la manera correcta de intervenir. Pongo un ejemplo. Un modelo clínico es el que vamos al médico, el médico te atiende, te mira y te vas a casa. Si esto lo aplicamos a un centro de desarrollo, sería cuando el papá, la mamá, lleva al nene, la nena al logo, el logo se lo entra a su sala, hace su sesión, cuando termina, sale y se lo entrega al papi. Y a la semana siguiente, más. Como he dicho, ¿no? Estos modelos en algunos casos todavía están siendo efectivos y es la manera correcta de trabajar. Aquí no trabajamos de manera transdisciplinar. Aquí simplemente un profesional da sus conocimientos en un momento concreto, en una afectación concreta o una necesidad concreta. Si vamos ahora a los nuevos paradigmas, hablaríamos de los modelos o el paradigma centrado en la persona y en las buenas prácticas. Aquí lo que tenemos que recordar, estos paradigmas trabajan sobre la persona, la familia. El niño es protagonista de la intervención y tanto los profesionales como la familia trabajan de manera conjunta estableciendo objetivos funcionales. Estos objetivos son funcionales, son para que se puedan generalizar esos objetivos en su día a día con el único fin y objetivo de mejorar la calidad de vida. Para ello, estos profesionales que acabamos de nombrar tienen que estar súper formados, súper preparados en acompañamiento a las familias y en dar seguridad a las familias. Y aquí hablaríamos un poquito de la habilidad, ¿no? Personal, profesional también, por supuesto, que tenemos que tener para formar parte de un equipo trans. Sabemos, ¿no?, que tenemos que estar formados en nuestra área, tenemos que reciclarnos, tenemos que actualizarnos ahí, pero debemos trabajarnos también. Tú aquí, por ejemplo, puedes hacer muchísimas aportaciones muy buenas, compi, de qué necesitamos para capacitarnos profesionalmente y que nos vaya que vamos a poder aportar a este equipo transdisciplinar. Hablaríamos de la madurez personal, de la capacidad. Hablaríamos de primero ese desarrollo personal y para llegar a competencias profesionales. Es un término muy estudiado, se habla mucho y que nos lleva a ver qué funciones, qué habilidades, qué actitudes y qué saber, qué conocimiento hay que saber. No basta solo con saber la disciplina que hemos estudiado. Hay que saber, pero hay que saber hacer. ¿Cómo hacemos? Y la actitud es necesaria. Es necesaria para poder acompañar a la familia en las necesidades que tenga. No basta solo con saber, tener conocimiento de nuestras disciplinas. Eso quedó obsoleto hace años y cada vez más va la rueda muy rápida para que nos subamos y se suban todos los profesionales, porque esa parte de actitud de saber acompañar a las familias, saber ver y saber acompañar es necesaria. Imprescindible. Y no en una sala simplemente, sino en todos los entornos. Y es aquí donde los centros de neurodesarrollo se están adaptando a este paradigma. Muchísimo. Y hace falta mucho conocimiento, mucho saber y mucha formación y mucho formación, porque te vas a una casa, cualquier profesional que vaya en torno a valorar cómo se desarrolla el niño en todas las áreas del desarrollo, pues hay que saber mucho para, primero, ver y, segundo, hacer esas adaptaciones para que comprendan, para que dar pautas de actuación en el caso que sean necesarios, cómo adaptamos un cole, cómo adaptamos una generar casa, el material necesario. ¿Qué necesitamos, ¿no? Entonces, pues sí es...
Es importantísimo esta parte. Correcto. Entonces, ahí tendríamos, ¿no?, los profesionales que trabajamos en un centro de neurodesarrollo, además de tener todas las capacidades profesionales, de poder trabajar en equipo, tenemos que estar muy preparados, tenemos que tener muchas habilidades y muchas ganas de querer hacerlo y ganas de aprender, sobre todo, ¿no?, a hacerlo. Vamos a hablar ahora, ¿verdad?, de qué servicios. Hemos hablado de qué es un centro de neurodesarrollo, qué es el desarrollo. Antes de llegar a los indicadores, vamos a hablar qué servicios se ofrecen en un centro. Fundamentalmente 3. Valoración, otro es detección y diagnóstico y otro intervención, el tratamiento. La valoración, aunque luego en los indicadores hablaremos un poquito más, Sí. pero voy a contextualizar un poco que se entiendan sobre todo hay 2 tipos de valoración que más se usan. Perdón por interrumpir. En Creciendo Conscientes valoramos mucho tu opinión. Si te está gustando este episodio, déjanos tu comentario. Estaremos encantadas de leerte. No olvides suscribirte y dejarnos tu me gusta para seguir viendo más contenido como este. Y ahora seguimos con el episodio. Una es una valoración extensa. Más extensa, ¿no? Y otra más corta. Empezamos por la extensa. Puede durar tanto tiempo como sea necesario. Es muy importante lo que estás diciendo, ¿eh? Para mí es súper importante que la persona que nos esté escuchando reconozca, importante, que para establecer un diagnóstico, qué tipo de valoraciones hay, la diferencia entre la larga y la corta. Y en la larga, en ambas, tanto en una larga como en una corta, se empieza con una entrevista. Fundamental conocer la historia de vida y la anamnesis del niño, de la familia, de los cuidadores principales, de cómo se desarrolla en los entornos, tanto en el cole, que es donde en el cole, como con sus cuidadores principales, con la abuela, abuelos, si así se da, como en actividades de ocio y tiempo libre. Cuanta más información obtengamos, mejor para establecer objetivos y un programa de intervención. En la entrevista, fundamental, se suele apoyar también con cuestionarios, porque ya en una valoración larga, vamos a ver ahora qué profesionales intervienen y qué medimos, qué buscamos, pero en una valoración larga se complementa siempre con cuestionarios también oficiales, estandarizados, tanto a coles como a familias. Son muy importantes, aportan muchísima información y son necesarias luego para esa corrección de pruebas que a veces que son importantes. Para establecer un diagnóstico. Para establecer una sospecha o un diagnóstico y derivar, en el caso de que sea necesario, al su neuropediatra para que tenga el diagnóstico médico. Bien, después empezamos con una entrevista y luego el neuropsicólogo, la neuropsicóloga del centro va a valorar perfil cognitivo. ¿Cómo funcionan los dominios cognitivos? Es decir, el cerebro, ¿cómo aprende? ¿Cómo es su razonamiento? ¿Cómo es la atención? ¿Cómo es el sistema inhibitorio? ¿Cómo son sus funciones ejecutivas? ¿Su velocidad de procesamiento? Todos los dominios cognitivos con sus funciones cognitivas. Ahí sacaremos un perfil cognitivo, es decir, nos dará información de cómo aprende. Con lo cual, si sabemos hoy en día más que nunca en neuroeducación cómo aprende el cerebro, esta valoración es para saber cómo aprende el cerebro de este niño. Entonces, partimos de ahí, tenemos un gran punto de partida para luego elaborar su PIAF, sus objetivos y demás. Tenemos el perfil cognitivo, tenemos su funcionamiento cognitivo. Algo importante en esa valoración se ve edad cronológica con edad madurativa. Es muy importante ver en la escalera de desarrollo dónde está, en qué escalón. Porque si estamos en aquí, dónde tenemos que subir, cómo tenemos que subir, y siempre nos vamos a fijar en el desarrollo ordinario. Fundamental, importante, todos los que nos dedicamos al neurodesarrollo debemos de conocer el desarrollo ordinario. Vale, hemos sacado el perfil cognitivo, hemos hecho la entrevista, cuestionario, hemos sacado el perfil cognitivo, sabemos el funcionamiento de los dominios, cómo funciona el cerebro, y la edad cronológica o madurativa. Lo tenemos de manera extensa. La hará el neuropsicólogo, la neuropsicóloga, pero siempre en un centro de neurodesarrollo, trabajamos las distintas áreas, distintos profesionales, con lo cual, si es necesario, yo pediré ayuda a mi terapeuta ocupacional. O sea, pediré ayuda al logopeda para
para ser lo más precisos en esa valoración: comunicación, habla y lenguaje, terapia ocupacional, todo lo sensorial, lo motor. Ahora hablaremos un poquito más. Y luego en una valoración ya tenemos muy importante lo del informe. Yo aquí añadiría en algo que es importante que la gente conozca, que son pruebas objetivas, ¿no? Para hacer una valoración, como tú acabas de describir espectacularmente, estas pruebas son objetivas. Un cuestionario y estandarizadas. Objetivo significa que no hay lugar a una percepción personal. Es que hay una numeración, las pruebas se han pasado tal cual los marca el test, y yo, sin ninguna percepción personal, marco el número. Entonces me va a dar una puntuación. La haga yo, la hagas tú, la haga el padre, la haga quien sea esa valoración, la puntuación siempre va a dar la misma, ¿vale? Eso es muy importante porque los cuestionarios, que también nos dan muchísima información, pero nos dan información subjetiva, ¿no? Entonces, para tener una buena valoración extensa, donde establezcamos una sospecha diagnóstica o un diagnóstico, deben haber cuestionarios, por supuesto, debe haber una entrevista, por supuesto, pero debe haber valoración objetiva. Y entre las dos cositas sacaremos, ¿no?, la visión entera de este niño. Niña. Sí. Y daremos los informes. Ahí hablamos del cambio también que hemos dado. Nosotros implementamos, y debe de hacerse según las buenas prácticas, de hacer informes con una accesibilidad cognitiva, un lenguaje positivo, es decir, para todos, tienen que llegar a todos. Vale, venimos de años de hacer informes en el que parece que cuanto más escribieras, más definieras, más sabías trabajar, más y cantidad no es calidad. Entonces vamos a ir a lo concreto, vamos a ir a no poner paja y a que sea el lenguaje súper comprensible a todos, a quien lo lea, tanto profesionales como ámbito educativo como familia. Al final, ¿un informe qué debe tener? El informe debe recoger la entrevista, la anamnesis, los resultados de la valoración cuantitativa y la exploración funcional. Es decir, como profesionales, ¿qué hemos visto cualitativamente, qué hemos visto que necesita con observación clínica, además de la interpretación de las pruebas? Que ahí sería ideal una valoración, domicilio, salida, entorno, para tener una valoración cualitativa, ¿no?, de qué está haciendo el niño o cómo está haciéndolo el niño o qué necesidades puede tener la familia. Con unas conclusiones y una propuesta de intervención junto a la familia. Correcto. Vale, la larga es larga, ¿eh? La valoración larga es larga. ¿Y la corta? La corta, concreta. A ver, hay una dificultad en la comunicación, pues vamos a ver qué prueba, si es de lectoescritura, si es de lenguaje, si es cognitiva de atención, vamos a ver la atención, vamos a valorar con subescalas atención, algo muy concreto. Si es del área de psicología, pues valorará de manera muy concreta la parte socioconductual, emocional y psicológica. Son muy concretas, informes mucho más cortos. Partimos de una entrevista también, de un informe también que recoge la anamnesis del niño, la historia de vida y lo que hemos valorado, unas conclusiones, exploración funcional y una propuesta de intervención también. Importante que recalquemos es que un diagnóstico como puede ser TDAH o autismo no se pueden establecer con valoraciones cortas. Con una hora no sirve. Este tipo de diagnósticos o sospechas se establecen con valoraciones largas, ¿vale? No es fácil hacer ese tipo de diagnósticos, con lo cual la exploración que se necesita es muy extensa. ¿Vale? Hemos hablado de lo que tenemos, detección, sospecha diagnóstica, y nos iríamos luego ya a la intervención. A la parte práctica de cómo se interviene, ¿no? Y aquí retomamos el equipo trans. ¿Qué es trabajar en equipo trans? Trabajar de manera conjunta, trabajar mismos objetivos desde diferentes áreas. La ciencia, ¿no?, la evidencia científica nos dice que donde se obtiene o cómo se obtiene mejores resultados es bajo el paradigma centrado en la persona y las buenas prácticas.
sobre todo en la infancia y en la adolescencia, donde está sacando buenos resultados, ¿no? Y la evidencia nos dice esto. Para hacer eso, para trabajar de esta manera, se necesita una coordinación increíble. Una comunicación brutal. Del 100%. En la que minimicemos el error al máximo. Claro, necesitamos que la comunicación interna dentro del equipo sea brutal, eficaz y eficiente. Y aquí pensamos, ¿no?, de estos profesionales que cada uno tiene que, desde su área, ser capaz de volcar al otro profesional, a la familia, las necesidades que tienen en su área y llevarlas a ese objetivo que es de todos en común. Porque pongamos el ejemplo de que es un objetivo funcional. Un objetivo funcional sería de que el niño sea capaz de coger la cuchara y llevársela a la boca durante todo el plato, todo el tiempo que está, la comida. Correcto, el plato de fideos. Podríamos ir muy concreto. Es objetivo que sea en su día a día y además concreto y medible. Tengo que poder medirlo. Entonces, claro, a ese objetivo de que se coma con la cuchara todo el plato de la comida, o de los fideos, porque podríamos decir, ¿no?, que graduar la intensidad o la dificultad del objetivo, tendríamos que decir, desde fisioterapia, ¿qué objetivo plantearía? Pues la parte motora. Terapia ocupacional, pues tal vez podríamos ir a esa prensión de la mano, esa pinza. Desde la parte de logopedia, pues que fuera capaz de identificar o nombrar qué es un fideo, ¿no? Y de la parte de pedagogía, que fuera capaz de planificar o secuenciar toda esa acción. ¿Vale? Todo eso tenemos que saber identificarlo y trasladarlo. Eso es un equipo trans. Ahí acabamos de decir un objetivo trans y lo hemos metido entre cada profesional. Ahora bien, para hacer eso necesitamos tiempo y preparación. Tiempo, preparación y comunicación. Porque tenemos que saber transdisciplinares. Yo voy a la disciplina de los otros profesionales para intentar entender qué necesito de ellos. Claro, me meto totalmente en todos. En todo. Es de equipo colaborativo. Y además, no solo quedarnos con esa comunicación interna y ese tiempo de preparación de esas sesiones que vamos a hacer, sino hablamos de esa comunicación externa. El niño no es un ente que solo viene a Creixent, ¿no? El niño es un niño que va a su casa, que va al pediatra, que va al cole, que en el cole está con una orientadora, que está con una logopeda, que está con una L, que está con una tutora, que está con un neuropediatra y que además juega fútbol en su tiempo libre, ¿vale? En su ocio y tiempo libre. Con lo cual, si queremos tomar decisiones correctas sobre el niño, debemos abordar todos los entornos de este niño. Ojo, cuidado con la comunicación que debemos tener, como un cerebro colectivo entre todas las personas que participamos en él, para poder tomar la mejor decisión posible, de manera conjunta. Lo hemos dicho antes, contra más información, mejor. Entonces, y aquí me parece súper importante que nombremos este palabra, que es la atención indirecta. Para que un equipo, para que se pueda trabajar correctamente en un equipo trans, necesitamos la atención indirecta, que es el resumen de preparación de sesiones, comunicación interna y comunicación externa. La atención indirecta es igual que el oxígeno que estamos respirando ahora mismo. No lo veo, pero si no lo respiro, me muero. Si yo no tengo este tiempo de atención indirecta, las sesiones no se van a dar. No van a salir. No van a salir. Sí, ¿voy a estar un tiempo con un niño? Sí, voy a estar un tiempo con un niño. Como soy una buena profesional, ¿haré algo? Sí, haré algo. Pero no estaré trabajando como debo trabajar, ni mucho menos voy a conseguir lo que podríamos conseguir de manera interdisciplinar. Yo haría una puntualización y es en ese, claro, como hay tanta comunicación, hay una carga, hay una cantidad brutal. Entonces, sí que nos funciona muy bien, funcionan los centros, que haya la figura del terapeuta referente. O se llama también en buenas prácticas coordinador, o como el nombre de persona encargada, tiene la responsabilidad de que esa comunicación no se pierda. Es fundamental, porque al final la maestra tiene muchas funciones, cualquier profesional, donde vaya el niño, cualquier entorno, tienen vidas, tienen muchas funciones. Entonces debe haber una figura que se encargue y se responsabilice y garantice que esa comunicación llega de la familia al centro, del centro a la familia. Y todo. No nos olvidemos, súper importante, la parte humana, ¿no? Esa persona de referencia, y la parte, vivimos en el mundo de la utilicémosla a nuestro favor, un sistema eficiente
que nos garantice el mínimo esfuerzo, pero la mejor comunicación posible, tanto interna como externa. Con lo cual, ahí tenemos que estar muy, muy, muy actualizados y muy a la vanguardia. En los indicadores ponemos uno sobre esto. Y ya por finalizar, ¿vale? Si puedo, compi, ¿me permites abrir un pequeño melón? Sí. Que a mí me encantaría que si las personas que nos están escuchando que participaran en esta pregunta, ¿vale? Hay centros, hay entidades, consellerías, que el equipo trans, como hemos dicho, son mínimo 6 profesionales, necesitan mucho tiempo para mover esa rueda de una buena intervención, de una buena calidad, unas buenas prácticas. Entonces han optado por, en lugar de tener un equipo transdisciplinar, están haciendo, ¿no?, una persona transdisciplinar. ¿Qué significa? Pues una persona que tal vez es terapeuta ocupacional, o es psicóloga, o es logopeda, está trabajando todas las áreas del desarrollo para dar ese servicio a la familia. ¿Es una opción? Es un melón muy grande, muy amplio. Nos gustaría saber la opinión de la persona que nos escucha y poder, si es interesante, pues hacer otro episodio. Porque además está muy de moda ahora, y es un debate en todos los centros, en muchos centros de neurodesarrollo. Es un debate, correcto, en muchos centros, en muchas entidades públicas. Sí. Y bueno, no hay datos todavía, no hay muchos datos estudios sobre ello, y sí que nos gustaría pues conversar y a ver a dónde podemos llegar o hacia dónde nos puede llegar esta conversación. Yo por aquí daría ya finalizado, hemos hablado un montón de que es un centro de neurodesarrollo y ya nos iríamos a los 6 indicadores que te van a decir o te van a ayudar a tomar la mejor decisión posible, ¿no? Indicador número 1, tiempo de atención indirecta. Fundamental. Es como... Lo acabamos de decir, ¿no? Es el oxígeno que respiramos. Un centro que te diga que hay atención indirecta es un centro que está apostando por un modelo de intervención que quiere lo mejor para ti y para tu hijo. Es un indicador de calidad. Es decir, igual que una operación, una intervención quirúrgica, hay un preoperatorio, es una metáfora muy buena para entenderlo, para comprenderlo. Atención directa es un indicador de calidad. Otro indicador, innovación. Estamos en la plena era digital. Cada vez más la inteligencia artificial entra por todos los rincones, por todas las ventanas, hasta en el aire que respiramos, con lo cual los centros de neurodesarrollo debemos innovar en esa tecnología. Y conocer, no solamente innovar, querer conocer que existe ya. Claro, y utilizarla como palanca para poder hacer las tareas que verdaderamente nos importan. Pongo un ejemplo. ¿Cuántas veces ha venido un niño, ¿no? Estábamos trabajando en sesión con él y pongo un ejemplo, un niño con dificultad en la comprensión y en la expresión. Pero sabemos que algo le pasa en la mochila. La mochila, viene de su cole, algo le pasa en la mochila. Entonces, vale, voy a preparar material, le preparo anticipadores, una historia social, no sé qué, no sé cuánto, para la sesión siguiente se lo explico. O ya conocemos que existen displayers interactivos donde tienen la filosofía de en menos de un minuto, preparo una tarea, saco unas imágenes y te hago una secuencia. En una pantalla grande, la imprimo, según el perfil cognitivo, lo más adaptado para él. Entonces, debemos innovar en tecnología. Además, que nos va a ayudar y va a ayudar a la diversión, porque tienen que aprender divirtiéndose, con seriedad, con un equilibrio, en esa parte, pero esa parte de diversión y de motivación debe de estar en las terapias. Al igual que los softwares terapéuticos, ¿no? ¿Qué está pasando con la realidad extendida? En ciertos perfiles está muy demostrado en muchísimos estudios, y para ciertos perfiles en ciertas edades los resultados son espectaculares. El aprendizaje que tardaría mucho tiempo, a lo mejor en menos tiempo, con esta realidad extendida, pues se va a dar en menos tiempo. O sea, hay que utilizarlo. Segundo indicador, entonces. Innovación. Innovación y capacidad de tener materiales casi de manera ilimitada. Tercer indicador, la venta. Hablaríamos ahí de la venta. A través de la verdad. De la honestidad. De la honestidad. Centros de neurodesarrollo
que venden unas valoraciones y venden una intervención basada en su código, en un código ético, en una filosofía y precisa, que se basa en evidencia tanto de estudios científicos como en evidencia de la experiencia, del contexto. Es muy importante. Muy importante. Ese indicador, que las familias lo tengan en cuenta, que no todo siempre vale y que se puede preguntar y se puede saber más sobre esto y que hay modelos, ¿no? En este sentido sí que hablaríamos de que hay modelos que casan muy bien con la parte terapéutica, entonces hay que ir a por ellos, ¿no? Como todo lo que acabamos de decir en este podcast. Indicador número 4. El número 4 hablaríamos de centros que estén organizados, ¿no? Un indicador nos puede decir que un centro que tenga protocolos, que tenga una jerarquía bien establecida, que tenga sistemas de gestión, sistemas eficientes de gestión, les va a restar un montón de tiempo y les va a aportar un montón de tiempo para que lo que realmente es importante, que es el niño, que es la atención directa con la familia. Entonces, súper importante preguntar si utilizan sistemas, si tienen software, cómo lo hacen, lo vais a poder ver, ¿no? Para saber que no están perdiendo el tiempo en burocracia y que están dando su tiempo y su foco y su conocimiento a lo que es realmente importante, que es el niño y la familia. Uniendo otro ítem otro indicador, la comunicación. Si tienen un software de comunicación donde sea eficiente, no se pierda, donde se pueda coordinar y ver si el equipo obtiene y tiene la información necesaria. Y ya por último, el sexto... Para resumir... el último ítem, ¿no? El sexto indicador. El tema de los horarios y la conciliación. Hablaríamos de conciliación. Es súper importante que en este mundo en el que estamos, los centros de neurodesarrollo, hay una realidad que es que las tardes son los horarios habituales en los que trabajamos. Entonces, ni conciliamos que el niño que está acudiendo al centro sea el horario adecuado para que la intervención dé sus frutos o pueda aprovechar mejor, porque es muy tarde. Entonces, centros que estén buscando alternativas a estos horarios tardíos son indicadores que están pensando en cómo hacerlo mejor para ti. Claro, no es lo mismo intervenir con un niño que viene del colegio de pasar horas y horas y horas, intervenir a las 6, 7 de la tarde, que buscar una intervención en una hora, o ir a él a una hora en la que esté muchísimo más despierto, tranquilo, sin estrés ni cansancio. Sí. Entonces los horarios es un indicador. Importante, tanto para el niño como para el profesional en este caso. ¿Qué está pasando? Profesionales que están terminando a las 9 de la noche. Todavía estamos, que un 90% de la población somos mujeres, entonces también muchos tenemos hijos pequeños, ¿no? Sí. Bueno, más mayores, pero daría igual. No podemos estar llegando todos los días a las 9 de la noche a casa, con lo cual, ¿qué pasa? Que el flujo de profesionales y cambio de profesionales es constante. Resumo, y voy al grano aquí, centros que estén buscando una conciliación profesional, unos cambios en los horarios que hasta actualmente eran los habituales, están buscando, que el niño aproveche lo mejor de la terapia y 2, que evitar esa fuga y ese cambio de profesionales tan constantes. Y hasta ahí nuestros 6 indicadores. Nuestro primer podcast, compi, lo hemos superado. Lo tenemos. Esperamos que os haya gustado muchísimo, que podáis interactuar, que podáis escribir comentarios, porque queremos que sea la voz de todas. Queremos y de voces, todos, de ti que nos escucháis. Y por favor, si vais a interactuar, si vais a dar comentarios, nosotros los vamos a leer porque queremos una voz viva, que resuene alto y claro. Nos vemos aquí en las próximas semanas con muchísimos más temas como este. Habrán invitados e invitadas de vez en cuando que aporten también valor y conocimiento, muy interesantes, muy activos. Habrá juego, habrá diversión. Haremos dinámicas. Y nada, esperamos estar ahí acompañando, creciendo y... Conscientes, nosotros, tú que nos escuchas, y que esta voz resuene muy alto, creciendo, conscientes. Hasta ahora, un saludo. Bye, bye.